Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, muy delicado. Es lo que Mateo 19 nos va a enseñar. ¿Por qué es un tema delicado? Mientras su matrimonio está bien y mientras en su matrimonio no hay conflictos, es un tema que usted ni le pasa por la cabeza. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, este tema sale. Y empieza a haber un montón de manejo de situaciones en medio del tema. Y también existen posiciones. Hay una posición, lamentablemente, en el mundo. Hoy vemos que este tema es el pan de cada día. En la sociedad, en el mundo de hoy, la verdad está puesta en cuestionamiento. Y uno de los elementos de la verdad que está puesto en cuestionamiento es la institución del matrimonio. Es uno de esos elementos. Hoy hay mucha gente que no se quiere casar, no quiere asumir la responsabilidad del matrimonio, y lo que esto implica, porque la sociedad le ha metido en la cabeza de que mientras haya amor, no hay necesidad de que haya una formalización de la relación. Eso es lo que el mundo dice. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios opina? Entonces quiero abordar este tema, mi amado hermano, desde la perspectiva de lo que Mateo 19 nos va a enseñar. Quiero hacer un par de salvedades. En primer lugar, mi exposición de este día no establece una posición de la iglesia. Es lo primero que quiero aclarar. No estoy hablando a nombre del pastorado, estableciendo una posición eclesiástica. Si usted considera que hay algún aspecto dentro de este tema que quiere saber cómo la iglesia lo entiende, me refiero al liderazgo de la iglesia, entonces usted necesita una plática con el pastorado de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos claros? No digan que el hermano Roy predicó del divorcio y en mi iglesia creen esto. Perdón, no es eso el propósito del mensaje de hoy. ¿Estamos claros? En primer lugar, no estamos estableciendo una posición eclesiástica. Es un tema muy complejo, no tanto a la hora de decirlo, sino a la hora de vivirlo, a la hora de manejar las situaciones. Es un tema muy complejo, porque hay muchos elementos en medio de una relación que necesita abordar este tópico. Entonces, en primer lugar, no voy a establecer ninguna posición eclesiástica. En segundo lugar, quiero hablarlo con el mayor respeto que esto corresponde, ¿sí? Porque sé que en medio de nuestro contexto pueden haber muchas situaciones que se han vivido. Quizá algunos de nuestros hermanos en nuestra congregación han atravesado el divorcio en sus vidas por la razón que sea. Hermano, quiero decirle que vamos a mirar lo que la Biblia dice, pero quiero hacerlo con el mayor respeto porque existen vivencias particulares, ¿no? En cada caso y en cada situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Mateo 19. Entonces vamos a comenzar y vamos a hablar en este día acerca de el divorcio. Y la pregunta ¿es lícito el divorcio? ¿Es válido el divorcio? ¿Podemos apelar al divorcio? Porque es parte del cuestionamiento que vamos a encontrar acá. Los fariseos le van a cuestionar al maestro acerca de la licitez del divorcio. Y le van a cuestionar con relación a este tópico. Y vamos a mirar un poquito en el contexto la respuesta del Señor y de dónde brotaba, en cuanto al contenido de Mateo 19, de dónde brotaba este cuestionamiento. ¿Qué estaba pasando alrededor? ¿Y qué influencias de pensamiento tenían ellos en la consideración de esta pregunta? Acuérdese, hermano, estamos hablando de fariseos, personas que supuestamente conocían la ley. Tenían amplio conocimiento de la historia judía y conocían los rollos y los escritos originales, y en teoría ellos deberían tener un asidero sólido de lo que la escritura demandaba. Pero hay un propósito detrás del cuestionamiento al maestro, y es lo que vamos a tratar de mirar. Entonces miremos brevemente. Vamos a meditar hoy y a aprender y a estudiar juntos desde el 1 hasta el 12. No lo vamos a leer ahorita, lo vamos a ir leyendo por secciones y vamos a ir introduciendo el contenido. Entonces leamos versículos 1 y 2 en primer lugar. Mateo capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó
allí. Ahí tenemos los primeros dos versículos introductorios. Entonces no vamos a tomar mucho tiempo ahí porque me interesa meternos en el contenido del divorcio, que es mayor el centro del pasaje que vamos a meditar. Solo vamos a mencionar un par de cosas. Ahí hace mención el versículo 1 de que el Señor se aleja, se marcha, se va de Galilea. Él estaba en Galilea y, como ya hemos visto en los versículos anteriores, estaba en Galilea haciendo la obra, predicando el mensaje del arrepentimiento, el mensaje a los judíos. Y hay un par de particularidades en cuanto al hecho de que menciona que Él se va de Galilea. El primer elemento que podemos resaltar es que Él hace referencia al lugar de crianza. Galilea en la vida de nuestro Señor ocupaba un lugar muy importante. Está haciendo referencia a ese lugar donde Él se había criado, una aldea muy remota, y Galilea nos habla del contexto de humildad del Señor. Galilea nos habla del lugar en el cual Él se crió, hace mención a un lugar lejano, apartado y humilde. Después Él fue conocido por otros calificativos como el Nazareno y otros calificativos, pero Galilea fue la cuna en el lugar en el cual Él se crió y representaba algo muy importante. Piensa en esto, son las últimas palabras, versículo 1 del 19, 36 del 18, son las últimas palabras del Señor en Galilea. ¿Por qué las últimas palabras? Porque Él hace mención de una palabra importante. Se despide de Galilea. Él se despide. ¿Por qué? Porque Él ya estaba enfocado en lo que Él sabía que venía partiendo de Galilea. ¿Qué venía partiendo de Galilea? Su muerte. Él estaba anunciando, adelantando que la muerte que estaba estipulada desde el Padre ya estaba próxima, estaba adelante. Entonces, estas expresiones, si bien no son para quedarnos allí, pero es lindo resaltar o bonito mirar que aún el Señor, siendo consciente que su hora había llegado y que estaba próximo a enfrentar los días finales de su vida, Él se toma un tiempo en Galilea y Él camina desde el lugar que lo vio crecer, el lugar donde identifica su condición de humildad, se despide de ellos, porque nunca más volvió a Galilea después de este momento. Después de ese momento Él se enfocó y se enrumbó en lo que iba a ser su muerte. Ahora, mi querido hermano, algo que vamos a mirar en cuanto a la pregunta, yo quiero mencionar algo interesante en cuanto a esto. Hay dos rutas, yo no las he puesto en la presentación, pero quiero que usted lo sepa. Del lugar en el que Él estaba en Galilea hacia el lugar que Él se mueve, que dice allí en el versículo 2 que Él se fue a las regiones de Judea. Luego, por otros pasajes paralelos, sabemos que específicamente Él se fue a Perea, era el lugar donde Él inmediatamente llegó. Hay dos rutas para llegar a este lugar, desde Galilea hasta la región de Judea. Una era una ruta corta, breve, que le iba a tomar caminando alrededor de unos 3 días, máximo 4, pero esta ruta tenía una particularidad y era que tenía que pasar por la región de Samaria. Y ustedes saben que para un judío la interacción con los samaritanos era una interacción no agradable. Ahora, el Señor tomó una ruta diferente en el recorrido que Él hizo. Él tomó la ruta porque lo describe el mismo pasaje, que dice que se fue, mire por favor al final del versículo 1, al otro lado del Jordán. Él tomó la ruta del río Jordán. Esta ruta a Él le iba a implicar no 3 días, sino 7 días de caminata, 7 días de viaje. Y una de las preguntas es ¿por qué? Sí, hay una posición de interacción política y religiosa que era la relación de judío y samaritano. Pero yo creo que había un propósito final, más que eso. El Señor no tenía problema de interactuar con ellos. Sabemos muy bien que Él se sentó a la mesa a comer con publicanos. Él interactuó con los más bajos pecadores del contexto. Fue crucificado al lado de 2 personas detestables en la sociedad. No era un problema de interactuar con el samaritano, aunque muchas veces lo respetó por su figura judía y por respeto al contexto que Él tenía sobre sus hombros. Pero yo creo que el propósito tiene que ver más con lo que termina diciendo el versículo 2, que una multitud lo seguía. Él sabía que eran sus últimos días de vida, se enfrentaba y antes de partir, dice al final del versículo 2, que Él los sanaba.
Creo que el Señor aprovechó el recorrido más amplio posible, las rutas más amplias posibles, para seguir predicando el mensaje del Padre, pero también para hacer la obra de amor en sanar vidas, cuerpos, corazones, almas afligidas en toda su ruta. Pero ahora vamos a entrar al versículo 3, ¿ok? Y ahí es donde vamos a mirar el contenido del tema que hoy nos compete. El divorcio, ¿es lícito? Bueno, tenemos que comenzar desde un cuestionamiento. Vamos a dividir este mensaje más o menos en 4 secciones. La primera sección que vamos a mirar es el caso propuesto por los fariseos. Cuando el Señor deja Galilea y se mueve a la región de Judea, ¿con quiénes se encuentra en la región allí de Galilea y de Perea? ¿Con quiénes se encuentra? Con los fariseos. Y lo primero que ellos van a ir, mira el versículo 3 por favor, le dicen ellos, entonces vinieron a él los fariseos, y mire la palabra clave que aparece ahí, tentándole. Esa palabra clave del versículo 3 habla de motivación y propósito. El tema que ellos estaban cuestionando, le dicen, ¿es lícito? Le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esta pregunta es clave cuando hablamos de el entendimiento de qué quiere decir el Señor en cuanto a un tema tan delicado como el divorcio. Lo primero que vamos a ver allí es que el propósito de la pregunta no era recibir instrucción, no era recibir enseñanza. Ellos no se estaban sentando diciéndole, Rabí, enséñanos del divorcio. No, no le dijeron eso, porque la palabra tentándole ahí deja a la luz evidencia delante de nosotros que el propósito era buscar una forma de ponerlo a prueba. Ver cómo ellos podían lograr que todo lo que él había ganado en fama, en su autoridad moral, en su autoridad de exponer la sabiduría de Dios, cómo lograr colocarlo en una condición de desacreditarlo. Entonces el propósito no tenía que ver con recibir instrucción, sino era ponerlo a prueba, tentándole, buscando un propósito maligno detrás de la pregunta. Ahora, quiero aclarar algo antes de seguir y quiero establecerlo desde ahora para que después no haya dudas, porque alguna vez hablando de este tema con una dama, una hermana, una mujer me dijo, oiga hermano, pero su reflexión del tema pareciera muy machista. ¿Por qué? Porque la pregunta que dice, al hombre repudiar a la mujer. ¿Sí? Sonaría como que solo el hombre repudia a la mujer, ¿no? Suena un poco como un contexto muy machista. Bueno, quiero aclararle que en Marcos capítulo 10, versículo 12, que es un pasaje paralelo a esta porción, también dice que la mujer podía repudiar a su marido. Entonces lo que quiero para abordar la entrada del contenido es que nos quitemos de la cabeza que el mensaje está en un contexto machista, sino que la expresión hombre que aparece aquí, si bien la entendemos dentro de un contexto masculino, también es una expresión que habla de genérico, habla acerca de una acción mutua del ser creado, hombre y mujer. Y Marcos capítulo 10, versículo 12, lo afirma, cuando específicamente dice que la mujer también podía repudiar al hombre. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Para que no perdamos el hilo del contexto que el Señor está diciendo. Entonces el cuestionamiento, ¿cuál es el caso propuesto? Señor, ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Y qué es lo que vamos a tener que entender un poquito? En primer lugar tenemos que entender a qué se referían con repudiar. La palabra repudiar en la palabra de Dios va a hacer referencia a rehusarse a reconocer. ¿Reconocer qué? Que ya no quiere más esa relación. Reconocer de que ya no tolera, de que ya no soporta, que ya no quiere estar más en esa relación. Habla acerca de repudio, no quiero reconocer más. Habla de rechazo, de conocimiento, o sea, ya no quiero, soy consciente de que esta relación no va más y por tanto rechazo la relación. La palabra hace también referencia a algo en lo cual implica responsabilidad. No quiero más esa responsabilidad. Cuando habla acerca de repudio, está hablando acerca de desligar cualquier vínculo que tuviera que ver, porque la palabra repudio en nuestro español
puede sonar como muy despectiva, ¿no? Puede sonar como una expresión de mucha bajeza. Bueno, en el original, en el griego, la palabra habla más acerca de desligar responsabilidad, de desligar vínculo. Habla acerca de no reconocer más, rehusarse a reconocer el vínculo que ahora les unía y querer quebrar ese vínculo. Habla acerca de rechazar la relación. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender un poquito qué había detrás de la motivación de los fariseos al cuestionarle. Lo primero que tenemos que mirar es que ellos querían hacerlo a él quedar mal. Eso es lo que ellos querían. Que ellos querían contrarrestar, ellos querían golpear, querían afectar la imagen que el Señor tenía con la multitud. ¿Qué dice el versículo 2? Que lo seguían 3 gatos locos, dice, ¿no? ¿Verdad que no? Dice multitud. Y eso hace referencia a volumen de personas. Entonces, el estatus social, y no estoy hablando de estatus de importancia, sino la forma como la sociedad estaba siguiéndolo al Señor, y estoy seguro que muchos de ellos por motivaciones incorrectas, porque me sanaran, porque obtener de él algún beneficio. Por supuesto, mi querido hermano, usted y yo también lo hacemos. Muchas veces vamos al Señor buscando un beneficio propio y no necesariamente porque estamos adorando su nombre. Muchas veces vamos en oración solo cuando necesitamos pagar las cuentas. Vamos en oración cuando estamos pasando por una aflicción. Pero después de que pasó la aflicción y después de que pasó la angustia, nos olvidamos de ir delante del Padre y clamar de rodillas. ¿Se da cuenta cómo también nosotros los hijos de Dios hacemos eso? Vamos delante del Señor no siempre con la motivación correcta, no siempre. Y acá podemos ver en primer lugar que ellos querían hacerle mal, querían manchar la buena imagen que él tenía en medio de las multitudes. En segundo lugar, ellos querían ver qué respondía y qué posición tomaba del divorcio. ¿Por qué? Porque si él venía y se colocaba en contra del divorcio de una manera tajante y abierta, firme y absoluta, entonces ellos podían argumentar que el rabí, el gran maestro, era demasiado estricto, que quería simplemente coaccionar o cortar las libertades que ellos tenían. No voy a meterme en el contexto porque vamos a hablar un poquito más adelante cuando vayamos a Deuteronomio 24, que es el paralelo de donde se extrae este cuestionamiento. Pero en tercer lugar también tenemos que ver de que si él se ponía del otro lado, de que sí es lícito, denle con confianza. Usted dele nomás. No la aguanta, no la soporta, pues mándela ya a buscar, a recoger granos de café, mándela. O sea, si él se ponía del otro lado, si era muy estricto, entonces el rabí es intransigente. Y por tanto, cualquier necesidad de sensibilidad, él no abordará. Pero si se iba del otro lado, entonces lo iban a cuestionar de que carecía de pureza e integridad moral, porque estaba menoscabando la ley y estaba con liviandad actuando en medio del contexto de los conflictos. Esta pregunta es muy, muy importante. Yo quiero que usted y yo reflexionemos sobre algo. El ser humano siempre está buscando una forma de justificar su pecado. Siempre. ¿Qué había detrás de las palabras de los fariseos? ¿Qué era lo que había detrás del cuestionamiento? ¿Instrucción? No. ¿Afectar al maestro? Sí. Pero había algo más todavía detrás. Era su propia conducta, su propia liviandad, su propia inmoralidad, su propio pecado. Y ellos estaban buscando de qué forma lograr conseguir que con una respuesta del maestro, ahora ellos digan, el rabí lo respalda, el rabí está de acuerdo y por tanto yo puedo hacerlo y lo hago como yo quiera porque el gran rabí que sigue las multitudes está de acuerdo conmigo. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo nosotros los seres humanos siempre tenemos una excusa y andamos buscando por dónde encontrar el agujerito donde nosotros podemos pecar con liviandad, acallando la conciencia? Eso buscaban los fariseos detrás.
Ahora quiero que miremos un segundo elemento. ¿Me siguen, hermanos? Recuerden que estamos hablando acerca de la propuesta que le hacen los fariseos. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Entonces ya hablamos del concepto de repudio. Pero ahora quiero que miren el versículo, por favor, que esta frase no la podemos pasar por arriba. Dice, por cualquier causa. Y esa expresión en realidad era el centro del debate. Realmente este es el cuestionamiento. Ellos sabían que en Deuteronomio capítulo 24 hay un pasaje donde Moisés autorizó la carta de repudio. Y ya lo veremos en un momento. Ellos lo sabían, conocían la ley, eran conscientes. Pero como detrás del propósito de la pregunta era justificar su inmoralidad, el problema acá, la causa o el centro del cuestionamiento es por cualquier causa. O sea, yo puedo buscar algo, alguna manchita en la sábana blanca. Vieron, mis queridos hermanos, que somos muy buenos nosotros para no ver la sábana blanca, pero sí encontrar la manchita negra. ¿Somos o no somos buenos para eso? Somos muy buenos para no sentirnos cómodos con exaltar las virtudes del otro, pero somos muy eficaces para resaltar las deficiencias, los errores, las faltas, los tropiezos. Por eso a veces en las relaciones, anoche tuve el privilegio de dar un estudio en la noche a una mini conferencia, a un grupo en Toluca, y el tema era relaciones. Y las relaciones interpersonales son difíciles a veces. Y una de las causas por las cuales las relaciones se fracturan y se lastiman es porque vivimos siendo jueces de los demás. Y juzgamos siempre las falencias, pero nunca reconocemos las faltas. Pero nunca reconocemos las virtudes o los aciertos. Entonces, aquí yo quiero que entendamos algo que es muy importante. Detrás del cuestionamiento de los fariseos había una escuela de pensamiento. Habían dos escuelas de pensamiento que se habían establecido a raíz de lo que era la autorización que dio Moisés en cuanto a la carta de repudio. Y se generaron dos escuelas de pensamiento. Una de ellas se llamaba la de Shammai. Ahora, ¿por qué le menciono estas dos escuelas? Porque esa era la influencia de pensamiento de los fariseos. Es más, le voy a decir algo. Hoy nosotros a nivel de la teología hay un gran debate y hay posiciones y es más, Richard es mi compañero, ¿no? Estamos estudiando algunas materias en la maestría que estamos sacando en Estados Unidos, en el DTS, y justo estamos coincidiendo en una materia que se llama soteriología. Es una materia bien importante en el asiento y el fundamento de la fe de la salvación, muy importante. Pero tiene usted que ver el chat, mi hermano. El chat. Yo a veces prefiero ni mirar el chat. Porque en el chat tenemos un chat de compañeros de la maestría de soteriología. Ay, hermano, me cansa ese chat, la verdad. Un montón de ignorantes queriéndose hacer teólogos expertos. O sea, con poco conocimiento queremos argumentarle la vida a todo el mundo. Tenemos la tendencia en la teología de que las personas toman posiciones, ¿no? Y yo no digo que estoy en desacuerdo de que alguien tome una posición. Pero algunos dicen, no, yo soy, y se van de un lado de la teología y establecen una postura. Y yo soy y establecen otra línea. Esto pasó con los fariseos. Los fariseos estaban divididos en posiciones de pensamiento con relación al divorcio. Una de ellas era la de Shammai. Shammai era una escuela de pensamiento. ¿Qué enseñaba la escuela Shammai con relación al divorcio? La distinción de ellos o la característica es que ellos eran más estrictos. Podríamos llamarle en nuestro contexto hoy, más conservadores. ¿Sí? Eran más estrictos en cuanto a la línea de pensamiento de lo que ellos consideraban divorcio. La expresión de carta de repudio, todo tiene que ver con la frase carta de repudio. Cuando Moisés dice, les voy a autorizar carta de repudio, se establecen estas líneas de pensamiento, tomando ese concepto y estableciendo una posición. La escuela de Shammai, que era más estricta, más conservadora,
Su líder, Shammai, era un hombre de contexto de riqueza, era un hombre de buena posición económica, y esta escuela enseñaba que el adulterio era la única razón válida para el divorcio, o sea, infidelidad. Ellos decían, no existe otra causa, no hay nada. Así usted encuentre otra cosa en su pareja, nada justifica una motivación de separación que no sea estrictamente por infidelidad. Pero había una segunda escuela, la escuela de Hillel. Y esta escuela de Hillel era más liberal, eran más abiertos. Esta línea de pensamiento de Hillel, que era considerada más moderada, más liberal, no tan conservadora, ellos decían, mire usted hermano lo que decían, que el divorcio era aceptable aun si ella arruinaba la cena de su marido. Hermanas, cocinen bien, hermanas, porque nos va a salir ahora más de uno aquí diciendo, el hermano Roy nos autoriza de que si no guisa bien, entremos en pelea. Y va a tener Héctor una fila ahí de maridos frustrados porque se le quemó el pan a la mujer. No, mi hermano, estamos hablando de corrientes de pensamiento. Estas eran corrientes de pensamiento. Shammai, más conservadora, Hillel, más liberal. Ahora, entiende ahora por qué hay una pregunta detrás. Porque había una línea de fariseos que decían, si el Señor dice, si el rabí dice, prohibido el divorcio, maestro, wow. Pero había otra línea de fariseos, los que seguían la línea de pensamiento de Hillel. Y si el Señor decía, sí está bien por cualquier causa, aquí la tenemos, ahora sí, la saco de la casa. ¿Sí me explico? Porque es peligroso cuando uno sigue no la palabra de Dios, sino líneas de pensamiento. La palabra de Dios es absoluta, la palabra de Dios nos enseña el camino y la ruta. Hay muchas líneas de pensamiento alrededor. Mi querido hermano, cualquier línea de pensamiento tiene que ir a la palabra de Dios, cualquiera. Porque aquí está la verdad absoluta del ser humano. Muy bien, ¿vamos bien? Entonces, en primer lugar, aquí está lo que es la postulación. En segundo lugar, ahora tenemos la respuesta del Señor. El Señor le responde. Mira el versículo 4 al 6, por favor. Le dice, y él le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y Dios, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y mire qué respuesta más sabia. Él no siguió una línea de pensamiento. Él no dijo, a ver, ¿cómo le argumento a Hillel? A ver, ¿cómo le argumento a la línea de Shammai? Nunca dijo eso. ¿Qué hizo él? Fue a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Fue a la palabra de Dios. Y no voy a tomar mucho tiempo en este punto, vamos a pasar rápido, porque la respuesta del Señor es un asiento de verdad que usted y yo conocemos. ¿Qué fue lo primero que el Señor le establece? Lo primero que le establece es la creación del hombre como un ser indisoluble. El Señor le dice ahí en el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio, varón y hembra los creó? Y él está haciendo referencia a Génesis capítulo 1 versículo 27, cuando habla acerca del equilibrio del propósito de por qué Dios creó hombre y mujer. Y le dice, Dios definió un sexo y se llama varón, y Dios definió un segundo sexo y se llama hembra, o mujer, o varona, o Eva, como usted le quiera llamar. Y ellos dos van a conjugar el modelo perfecto de la creación y el diseño de Dios. ¿No sabéis, le dice él, que Dios formó, construyó, diseñó, fabricó al hombre como un ser único, con muchos elementos y partes, pero indisoluble, que no se puede separar? Empieza por ahí y luego les dice en el versículo 5, les habla acerca de la ley fundamental del matrimonio indisoluble. Versículo 5, y les dijo, por esto el hombre dejará a su papá y a su mamá. Sí, hermanas, eso va a suceder un día. Mi esposa ya está sufriendo por eso. Ya está con la angustia de que un día
Pues sí, queremos que se vayan, pero que se vayan bien, en la voluntad del Señor y cumpliendo el diseño de Dios para sus vidas. Y creo que todos los papás anhelamos eso, ¿no? Verles un día volar, pero verles volar en la voluntad del Señor. Ya me fui por el lado de matrimonio, hijos y eso. Espérenme. La ley fundamental del matrimonio indisoluble. Versículo 5, él hace referencia a un pasaje maravilloso, el pasaje de unión. Serán una sola carne. El tercer elemento que él va a colocar es la naturaleza del contrato matrimonial indisoluble. ¿Cuál es la naturaleza del contrato? Él está haciendo referencia a que ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Y yo quiero que usted mire qué interesante cómo el Señor usa la palabra juntos. Juntos. Esta palabra es muy importante, o junto, perdón, quítenle la S, juntó, unió, pegó. Es una palabra muy interesante, hermano. Quiero, antes de que me la lean, usted ha visto que cuáles son algunas bromas que a veces escuchamos cuando una pareja se quiere casar. Capaz se las hicieron a usted también y a mí, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas bromas que dicen? Hoy ya te vas a encadenar para el resto de la vida. Uy, te vas a poner una soga al cuello, ¿no? Una soga al cuello, ¿no? Y algunos usan la palabra, ¿ha escuchado la palabra yugo en medio de las bromas? Hoy te vas a echar un yugo encima. ¿Sabe que esa broma es bíblica? Es bíblica. Es la definición del término griego juntó que aparece en Mateo 5:19. La palabra juntó de Mateo 5:19, que usted la tiene ahí, la puede mirar, es una palabra que habla acerca de unido por un yugo. De eso habla. Ahora, nosotros lo hemos tomado y lo hemos desvirtuado el concepto. Lo ponemos desde el concepto de carga, peso y de como que si fuéramos bueyes, ¿no? Animales que vamos arrastrando. El concepto no va en ese contexto. Nosotros hemos dado ese contexto, el ser humano. Pero sí tiene que ver la unión de un yugo y tiene que ver el ejemplo de lo que representan los bueyes cuando es colocado el arado en su vida y es colocado el yugo en sus hombros. ¿Cuál es el concepto? El concepto es jalar juntos. Por eso habla acerca de no serán más dos, sino una sola carne. Mi querido hermano, a mi oficina siempre vienen y con mi esposa siempre estamos atendiendo temas de matrimonio y temas de pareja. Y uno de los graves conflictos que suceden en el matrimonio es cuando la pareja no entiende el principio de la renuncia. Y siempre se lo digo así: si usted se va a casar y no aprende a renunciar, su matrimonio será un calvario. ¿Qué es aprender a renunciar? Aprender, como dice la Escritura, a dar honra a la mujer, colocarla como un vaso más frágil, amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué le dice a la mujer? Respete a su marido, honre a su marido, déle el lugar que le corresponde, ¿sí? Eso habla de renuncia. Es dejo de pensar tanto en lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que yo anhelo, y ahora pienso en función de una persona con quien vivo. Aprender a renunciar. A veces renunciar a privilegios, renunciar a descanso, ¿no? Porque mi pareja se enfermó. Yo me enfermé la semana pasada, estuve en cama varios días. Y ahí estaba mi esposa cuidando de mí, atendiendo todas las responsabilidades que ella atiende y también atendiendo a un ser postrado en una cama en esos días. Estamos hablando de una relación de entrega, de amor, de renuncia mutua. La palabra yugo, que hace referencia a que el Señor los juntó, hace referencia a jalar equitativamente. Vamos juntos. ¿Cuándo es que un buey con el arado y el yugo en sus espaldas al lado de otro buey, cuándo es que hacen un surco correcto? Cuando jalan equitativamente. Cuando los dos caminan en una misma dirección, en unión, comunión y armonía. No cuando uno quiere A y el otro quiere B. Y ahí empiezan los conflictos en la relación. Mi querido hermano, avanzamos. En segundo lugar, en primer lugar dijimos que los fariseos habían postulado delante del Señor, habían propuesto el argumento: ¿es lícito por cualquier causa? En segundo lugar, hablamos acerca de la respuesta del Señor. Él establece en su respuesta la creación del hombre, la ley fundamental del matrimonio y la naturaleza del contrato matrimonial. Ahora, fariseos tercos y cabezones.
como somos usted y yo muchas veces. En lugar de escuchar la enseñanza y decir, ok, maestro, ¿qué sucede? Vaya por favor conmigo allí al versículo 7. Vuelve a haber una objeción de los fariseos. Versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues entonces Moisés mandó carta de divorcio y repudio? Entonces, otra vez vuelven sobre el tema. Y el Señor les dijo, ok, ¿quieren una segunda tanda de cachetadas? Se las voy a volver a dar. ¿No entendieron? Va de vuelta. Ok, vamos de nuevo. Entonces el Señor les va a decir a ellos y va a hacer referencia. Y ahora sí, quiero que miren el pasaje de donde ellos están tomando el argumento, influenciados por las escuelas de pensamiento de Hillel y de Shammai. ¿Se acuerda, verdad? Dice Deuteronomio 24:1, y ahí lo tienen en la pantalla. Este es Moisés hablando, o Moisés actuando en Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, y subraya ahí la palabra indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y esto lo dijo Moisés. Es decir, hermano, pero entonces Moisés mandó a que se divorciaran. No, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo primero que tenemos que entender aquí es cuáles eran las características del divorcio del Antiguo Testamento. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que ir a ver. Vamos a mirar algunas rápidas. En primer lugar, la primera característica del divorcio en el Antiguo Testamento, mire que ahí el versículo que le acabo de decir es cosa indecente. ¿Sí? Yo lo voy a utilizar con otra traducción de la Biblia que la traduce como cosa vergonzosa. Yo voy a hacer referencia a esta expresión, cosa vergonzosa. Es la misma que aparece en cosa indecente. ¿Estamos claros? Para no perdernos en el concepto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que un hombre tomaba a una mujer para ser su esposa y consumaba el matrimonio por medio de la relación sexual. Y entonces, una vez consumado el matrimonio, él podía tener el derecho de divorciarse solamente si encontraba cosa vergonzosa en la pareja. Ya aclaré que la mujer también lo podía hacer, ¿ok? Cosa vergonzosa. Ahora, aquí tenemos que entender qué significa eso, porque esto es muy importante. Porque el cuestionamiento de los fariseos era por cualquier causa, ¿recuerdan? Por cualquier causa. Y Moisés nunca dijo que era por cualquier causa, sino Moisés, entendiendo el contexto que se estaba viviendo en ese momento, un contexto de opresión y marginación del hombre a la mujer. El hombre estaba, es más, hermano, ¿usted alguna vez ha estado en una comunidad judía? Si alguna vez tiene ese privilegio, va a entender algunas cosas de las que hablamos. Yo tuve el gusto de, con mi esposa, cuando vivíamos en Argentina, de ir a una zona que se llama Boedo, así se llama la zona. Y un amigo nuestro tenía un apartamento allí y fuimos un par de veces con él y conocer. Y esa comunidad de Boedo en Buenos Aires tiene una particularidad, es una comunidad judía enorme, enorme. Y yo recuerdo estar sentado así en escalones como estos, afuera del apartamento del edificio de mi amigo, y ver pasar por el frente todos los judíos que pasaban por allí. Judíos ortodoxos con sus atuendos, toda su vestimenta, su pelo, todo lo que usted ha visto en la tele, así pasan, son montones. Muy cerca hay varias mezquitas y hay varias sinagogas, hay de todo. Argentina tiene una variedad cultural impresionante. Pero siempre notamos una característica con mi esposa y nos reíamos. El hombre iba caminando con todo su atuendo, con toda su actitud, digámoslo así, para que no suene feo. Y detrás venía la mujer con los chamaquitos. Allí va ella detrás. Mi hermano, estamos hablando de un contexto que Moisés sabía, y ahorita vamos a ver por qué lo va a decir. Un contexto donde había opresión, repudio, menosprecio del hombre a la mujer. Entonces Moisés tuvo que colocar límites y orden dentro de lo que era el contexto de lo que el hombre quería hacer contra la mujer en el contexto matrimonial. Esta expresión que Moisés coloca ahí es muy importante. Ahí tiene usted las palabras en hebreo. Estas palabras en hebreo, el wat davar, es la expresión que hace referencia a Moisés ahí para hablar de cosa vergonzosa, o como lo acabo de leer, cosa indecente. Ahora tenemos que entender lo que eso es para que nosotros podamos saber.
La escuela de Shammai, ¿se acuerda? Ahora sí, lo conectamos para que me siga. La escuela de Shammai era la liberal o la conservadora. La conservadora. ¿Qué decía la escuela de Shammai de esta expresión, cosa vergonzosa? Que ellos la interpretaban solamente como infidelidad conyugal. ¿Okay? Eso es lo que la escuela de Shammai establecía. Pero la escuela de Hillel decía o interpretaba esta expresión como cualquier cosa que al hombre le desagradara. Era motivo suficiente para pedir carta de divorcio. ¿Se da cuenta de la liberalidad del hecho? Entonces, este era el elemento que estaban discutiendo, o había como un conflicto detrás de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, la expresión cosa vergonzosa, ¿qué no es? Y de aquí se agarraban los fariseos. En primer lugar, no era por adulterio, porque ya estaba establecido en la palabra de Dios, en Deuteronomio 22:22, que si una mujer o un hombre era encontrado en adulterio, la penalidad era la muerte. ¿Se acuerda la mujer que el Señor estaba dibujando en el piso? Y ella llegó y la querían apedrear, la querían matar, y Él le dijo, yo te perdono, anda y ve y no peques más. ¿Se acuerdan? ¿Por qué la querían apedrear? Porque la habían hallado ¿en qué? En adulterio. Entonces, la expresión cosa vergonzosa o cosa indecente realmente no está hablando de adulterio, realmente. No está hablando de un hecho de infidelidad, que pasó una situación y viene la mujer o el hombre y viene afligido y con arrepentido, dice, mira, sucedió una situación y yo no quiero más y yo me arrepiento. No está hablando de eso. La ley establecía de que si era hallado en adulterio, la ley podía apedrearle, si la ley así lo determinara. Tampoco la cosa vergonzosa podríamos hablar que era por infidelidad sexual antes del matrimonio, que es lo que nosotros conocemos como, no adulterio, sino como fornicación, que es relación sexual antes del matrimonio. Tampoco hablaba de eso la expresión cosa vergonzosa, porque Deuteronomio capítulo 22 versículos 20 y 21 ya tenía establecido una norma para eso, y decía que cualquier hecho de infidelidad sexual antes del matrimonio también tenía una penalidad y podía ser la muerte también. O sea, ya fuera fornicación o ya fuera adulterio como hecho realizado, la ley ya lo tenía establecido dentro de sus parámetros. Entonces, la expresión cosa vergonzosa nos lleva a una dimensión diferente. ¿A qué se refería Moisés entonces? Moisés no se estaba refiriendo al adulterio porque ya estaba establecido. Moisés no se estaba refiriendo a la fornicación porque ya estaba establecido. Moisés se refería muy probablemente a un problema o una actitud que era encontrada en la pareja, o sea, una conducta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a volver a la respuesta del Señor para cerrar y vamos a ver que Él usa una palabra clave que amplifica este concepto, lo dimensiona en otra escala. Tiene que ver con conducta. Mi querido hermano, una cosa es un hecho que sucede y otra cosa es la conducta de infidelidad. ¿Se entiende la diferencia? Un hecho pecaminoso, podemos llamarlo fornicación, podemos llamarlo adulterio, podemos llamarlo de otra índole. Puede ser un hecho que sucede por un elemento específico, por un contexto específico, pero no hay una conducta en la vida de esa persona que se conduce en ese hecho pecaminoso toda su vida. ¿Vieron como algunos le llaman ojo alegre, no? A personas. ¿A qué hace referencia el ojo alegre? ¿A conducta o a un hecho? A conducta, porque habla de una persona que va detrás de un hecho pecaminoso, pero se deleita en él, lo procura, lo esconde, lo vive, pero siempre como un elemento arraigado a su vida. La expresión cosa vergonzosa hace más referencia no a un hecho, sino a una conducta que tenía y podía ser demostrada y argumentada. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Muy bien, hermano. Entonces, hoy tengo que guardar la garganta, hoy voy a hablar mucho durante el día. Entonces, también tenemos que entender, ya hablamos acerca del concepto de cosa vergonzosa. Y esto no me voy a detener, pero solo se los quiero poner para que lo conozca. No lo voy a analizar. Cuando era consumado
el matrimonio con el hombre y la mujer, pero se llegaba al punto de detectar una cosa vergonzosa y ameritaba carta de divorcio o carta de repudio. ¿Qué implicaba todo eso? Mírelo usted. En primer lugar, la carta de divorcio era un documento oficial escrito que simbolizaba el repudio público de la esposa, no privado, público, y ahorita va a entender por qué era público, y la disolución del matrimonio. En segundo lugar, el esposo tenía que entregársela personalmente. Ahí no habían enviados, ahí no habían intermediarios, ahí no habían abogados que fueran. Era un acto público. ¿Sabe por qué era público? Porque los matrimonios judíos eran públicos. Cuando se establecía la unión y el matrimonio, la fiesta, todo lo que era el final del desposorio y el matrimonio, se hacía una fiesta de 7 días para celebrar el matrimonio. Es más, la pareja corría por las calles de la comunidad donde ellos se habían criado y la comunidad festejaba con ellos. Eran fiestones tremendos. Entonces, como la unión había sido pública, ¿cómo tenía que ser la desunión pública? Esta acción era un acto legal que validaba la disolución del matrimonio y le daba a la mujer, muy importante, la libertad de poderse casar con otro, según decía la ley. Tercero, el certificado de divorcio protegía los derechos de la mujer. Ve el propósito de Moisés detrás de lo que el hombre quería agredir. Demostraba su libertad y garantizaba que su matrimonio, su marido en este caso, no le pudiera reclamar la dote. O sea, la dote la pagó por casarse, no se la podía quitar, quedaba en ella. Ay, hermano, esto suena mucho a temas de juicios legales hoy de divorcio, ¿no? A ciertos conflictos, ¿no? Pero bueno, todo tiene asiento acá. En cuarto lugar, ahí se los pongo para que lo lea. El esposo también tenía que despedir a la mujer de la casa, afuera. Este acto era necesario para validar el divorcio y afirmar la disolución legal de su relación con la mujer. Después de la disolución legal del matrimonio y de la ceremonia de despedida, o sea, este acto de que el hombre iba, le entregaba la carta, le decía muchas gracias, pero adiós, y la despedida de casa, todo ese protocolo, la mujer divorciada podía casarse con otro hombre. Ahora, aquí hay un hecho que es muy importante en la ley judía. Pero, si su segundo marido, o sea, la mujer se había vuelto a casar, si su segundo marido se divorciaba de ella, o si su segundo marido moría, el primer esposo no podía volver con ella, con la que había sido su esposa, y volverse a casar por segunda vez. ¿Cuál era la razón? Porque el concepto que establecía la ley es que había una prohibición, porque ese segundo matrimonio había mancillado el lecho de la mujer. ¿Okay? Esto era carta de divorcio. La carta por cosa vergonzosa, ya lo explicamos. Era el acto oficial y legal donde le entregaba la carta, separaban su relación. En ese momento podían contraer nuevas nupcias, pero no segundas, pero no terceras sería. O sea, si en el segundo hecho pasaba algo de una separación o pasaba un hecho de muerte, ahí quedaba. Y hay todo un relato en Esther, que no me voy a ir ahí, que tiene que ver con el pariente redentor y tiene que ver con quién podía tener ciertos requisitos para poder casarse con esa mujer, porque su marido había muerto. Pero es un tema muy amplio. Ahorita estamos viendo Mateo, ¿ok? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Vamos a ir aterrizando. Es posible, entonces, conclusión del concepto, es posible, por lo tanto, que el propósito de esta ley, ¿qué era? Era regular el problema del divorcio sin causa. O sea, en ningún momento, y el Señor lo va a hablar claro ahorita en el último punto, que es el cierre de todo. El último punto va a hablar que el Señor va a responder en cuanto ahora a su posición como rabí. Acá estamos hablando de Deuteronomio 24, ¿estamos claros? Estamos hablando de Deuteronomio 24. Esta no es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús viene ahora. Les estoy mostrando qué era divorcio en el Antiguo Testamento y qué era carta de repudio en el Antiguo Testamento. Es todo esto que hemos visto. Ahora el Señor saca una conclusión de todo esto. Ahora podemos extraer de Deuteronomio 24 que la razón por la cual Moisés permitió, oigan bien,
permitió la carta de divorcio era para poder regular el problema del divorcio sin causa. O sea, de tomar con liviandad la relación, menospreciar a la pareja y buscar justificar su pecado con otra persona por cualquier causa innecesaria. Tenía que haber un hecho comprobable que se llamaba causa vergonzosa o causa indecente, que ya lo vimos. Muy bien, respuesta, y aquí vamos cerrando. Versículo 8 y 9. ¿Cuál es la respuesta final del maestro entonces? La respuesta final del maestro dice, versículo 8. Y él les dijo, y aquí está el centro, por la dureza de sus corazones fue que Moisés les permitió, y aquí hay que marcar una diferencia bien clara, tenemos que diferenciar con autoridad y claridad. Una cosa es mandar, otra cosa es permitir. Mandar es un estatuto establecido como una ordenanza que se debe cumplir. Permitir es una excepción por el contexto, la situación que se está enfrentando y se está viviendo. ¿Cuántas veces los que somos papás en casa hemos mandado algo, pero en algún momento tenemos que permitir algo? ¿Sí? Porque hay un contexto, hay un elemento, hay situaciones que se deben analizar y se deben considerar. Entonces es muy importante, porque aquí vamos a mirar un par de elementos claves en los versículos 8. Dice el versículo 8, ¿por qué permitió? ¿Por qué fue que Moisés permitió la carta de repudio? Por la dureza del corazón. Ahora, ¿en qué casos fue que Moisés lo permitió? Dice el mismo versículo, por causa de fornicación. Y aquí el Señor va a abrir el panorama de lo que acabo de explicar de causa indecente, ¿sí? O causa vergonzosa. Dice el versículo 8, por la dureza del corazón Moisés les permitió repudiar a la mujer, mas no fue así al principio. Esta frase hay que enfatizarla. El Señor está diciendo, no es el diseño de Dios, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios anhela. El diseño de Dios desde un inicio es que Dios creó a hombre y mujer para que mediante una decisión de unirse en libertad dejen a padre y a madre, sean una sola carne y vivan para siempre como un matrimonio establecido, como eje y columna de la sociedad y el modelo del amor de Dios. Pero, dice, por la dureza de sus corazones, porque ustedes menospreciaban a sus mujeres, porque ustedes pisoteaban a sus mujeres, porque ustedes se querían aprovechar de sus mujeres, entonces Moisés estableció un permiso, no una norma, un permiso, una excepción, es que les sea entregada carta de repudio con el beneficio de proteger a la mujer por la opresión del hombre en este contexto que estamos hablando. Versículo 9, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, y permítame parar ahí, porque es él en caso de qué. Esta palabra fornicación nosotros la entendemos como relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? Así es como una definición común que entendemos. La palabra fornicación realmente es una palabra que tiene un alcance mayor. La palabra porneia, de donde nace la palabra pornografía. De esta palabra griega es de donde conocemos hoy pornografía, porneia, que es traducida acá como fornicación. Pero cuando el Señor Jesús usa esta palabra aquí para decir que fue por causa de esto que Moisés tuvo que dar permiso, Él está ampliando el panorama. ¿De qué nos habla la palabra porneia, fornicación? La palabra porneia habla acerca de un pecado que es entendido dentro del contexto del acto sexual de solteros, es lo que acabo de decir. Pero esta palabra tiene un alcance mayor. Esta palabra también aplica a cualquier acto sexual que sea ilícito, tales como, por ejemplo, adulterio, relaciones homosexuales, relaciones lésbicas, sexo con muertos o animales, o cualquier pecado de origen de distorsión sexual.
La palabra porneia no solo habla acerca del acto sexual de un soltero antes del matrimonio. La palabra porneia habla de una conducta de inmoralidad. Ahora no sé si conecta con lo que expliqué de cosa vergonzosa. Moisés estaba haciendo referencia a eso. Moisés estaba diciendo que tenía que ser una conducta de depravación sexual que pudiera argumentar una causa de que ya la relación no podía sostenerse más. Y por tanto, Moisés establece una carta de repudio para proteger la situación en el contexto que se estaba viviendo. Moisés no está hablando de que, porque lo agarré o la agarré, perdonen que hable así, pero no sé si usted estará de acuerdo conmigo. Si bien los hombres en el registro, por ejemplo, de Hechos, los hombres son los que legalmente está establecido, que son los que cometen la mayor cantidad de actos, no significa que solo el hombre los comete. Perdone, mi hermano, pero nosotros atendemos muchos casos de situaciones y hay muchos casos donde la infidelidad no fue del hombre, fue de la mujer. Donde la agresión no fue del hombre, fue de la mujer. Donde la ofensa, el maltrato, el menosprecio, la burla no fue del hombre, fue de la mujer. O sea, estamos hablando que es un hecho de pecado del ser humano. ¿Estamos claros? Que tanto el hombre como la mujer lo pueden cometer. Ahora, hay un contexto donde habla acerca de que mayormente los hombres lo cometen, pero no solo los hombres, también las mujeres. Entonces, cuando habla acerca de porneia, el Señor está diciendo una conducta de depravación sexual. No está hablando de un hecho que puede ser restaurado con la buena voluntad de las dos partes en arrepentimiento. Y hermano, en la historia hay situaciones que han pasado en un hogar y Dios hace algo maravilloso y restaura toda la condición, y gloria al Señor por eso. No está hablando de un hecho, está hablando de una conducta de depravación que lleva a una necesidad de tomar una decisión. Entonces, mi querido hermano, la respuesta final del Señor, y esto no lo voy a analizar, pero solo quiero que lo conozca. Mire, por favor, entonces la respuesta de los chamacos estos de los fariseos. Le dice, le dijeron sus discípulos, no, entonces si la cosa es así, que no la puedo repudiar por cualquier cosa. Le dice, versículo 10, perdón, estoy en el versículo 10. Le dijeron a sus discípulos, si la condición del hombre con una mujer es esa, entonces no conviene casarse. Entonces, ¿para qué me voy a casar? Si en algún momento me canso y quiero repudiarla y mandarla a volar, entonces no tengo derecho a hacerlo. Si no tengo un hecho comprobable real de una cosa indecente, si no tengo eso no puedo, entonces mejor no me caso. Versículo 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. El versículo 11 y 12, el Señor se va a meter en esta respuesta final. Y el Señor va a decir y admite que el no casarse o la soltería es aceptable. Y le establece en qué casos, les dice por qué. En primer lugar, les dice que el celibato es un don. Por eso en el versículo 11 dice, no todos son capaces. Ahora, no tenemos el tiempo, pero si usted va a 1 Corintios capítulo 7, va a hablar acerca de la soltería, la continencia o el celibato. Entendemos lo que es celibato, ¿verdad? Celibato es permanecer soltero, ¿sí? O no comprometerse en una relación de matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, verso 7 y verso 9 nos habla del celibato como un don que Dios otorga, una capacidad que Dios otorga. Mi querido hermano, y en esto yo quiero animarle a que tengamos mucho cuidado con algo. Tengamos mucho cuidado con las bromas que le hacemos a las solteras y a los solteros. De verdad, en el amor del Señor y con mucho respeto lo digo. Le digo, pues yo tengo un equipo de más de 70 misioneros bajo mi cargo y tengo varios solteros y solteras. Y a veces las señoritas solteras cargan con ciertas bromas no muy agradables y les afecta en su autoestima, les afecta en su condición de soltería y enfrentan situaciones. Mi querido hermano, la misma Biblia dice que hay personas que tienen el don dado por Dios para permanecer solteros el resto de su vida y son felices y plenos con eso.
Y gloria a Dios, porque Dios así les ha otorgado la capacidad de poder permanecer solteros. Entonces tengamos cuidado. A veces una señorita o un caballero, pasa también, ciertas bromas a veces le sonríen a la persona como por congraciarse, pero lastima el corazón. Entonces tengamos un poquito de prudencia y sabiduría en esas bromas. En segundo lugar, los que han nacido destituidos de los órganos sexuales. Hay un hecho comprobable que aparece en el versículo 12, dice, porque hay eunucos. El eunuco normalmente era la persona que estaba al servicio de la corte del rey. El rey que tenía harenes de mujeres, ¿se acuerda? Por ejemplo, David, ¿cuántas mujeres tenía? Un montón. Y multiplique eso por la cantidad de suegras que tenía. Montón de suegras. Perdón, mal chiste. Mi suegra viene la otra semana, no les digan que conté este chiste. La otra semana viene. Oren por nosotros para disfrutar todo el tiempo. Nada. Es broma, estoy bromeando. Mi suegra conmigo es maravillosa. Así que, no la otra semana, pero la otra semana viene mi mamá, es la suegra de mi esposa. Eso es otro tema. Mi suegra viene en julio, 9 de julio, algo así está viniendo mis suegros. ¿En qué estábamos, hermanos? Yo ya estoy terminando. En la suegra estábamos, ¿verdad? No, perdón. En lo de que el Señor permite la soltería. ¿En qué casos? En primer lugar, dice que en el celibato, un don dado por Dios, una capacidad. En segundo lugar, dice que hay un hecho real, hay eunucos. ¿Qué era el eunuco? El eunuco era la persona que estaba normalmente en la corte del rey, porque era la persona de confianza a quien el rey enviaba para cuidar y vigilar a sus mujeres. Las mujeres que él tenía en su harén de mujeres, ¿no? Ahí en su corte de mujeres. Entonces, ¿qué buscaba el rey en uno de confianza que le cuidara a sus doncellas? Pues que no le bajara ninguna, ¿no? Es lo que él cuidaba. Entonces, ¿a quién seleccionaba él? A un eunuco. Y el eunuco, habían de dos tipos. Está el punto 2, era el que nacía de nacimiento sin órganos sexuales. Nacía así del vientre. O en segundo lugar, punto 3, los que sufrían por un acto de amputación médica, clínica o científica, como usted le quiera llamar, el desmembramiento de sus órganos sexuales. Era un hecho que se realizaba. Entonces esa persona perdía su capacidad de procrear, ¿no? Sexual. Entonces esa persona era llamada un eunuco. En algunos casos era considerado un acto criminal. Los que sin amputación física, este es el cuarto punto, donde Dios dice que permite la soltería. 1 Corintios capítulo 7, verso 32 lo dice. Aquellos que deciden permanecer solteros porque deciden vivir consagrados al servicio al Señor. Mi hermano, y no me voy a meter en el tema, pero solo quiero hacer una mención. La soltería o el eunuco o el celibato es permitido, mas no debe ser impuesto. ¿Se entiende la diferencia? Hay líneas religiosas que lo imponen el celibato. La Biblia en ningún momento prohíbe el casarse, al contrario, motiva al matrimonio. Y dice que en algunos casos es permitida la soltería, y ya vimos 4 elementos de por qué. ¿Ok? Muy bien, concluimos. Hermanos, ya no me van a aguantar más. Conclusión. En primer lugar, tenemos que entender algo en cuanto a la conclusión acá. En primer lugar, el Señor puso un énfasis, si usted mira en la respuesta, ahí en el versículo 8 al final, pone un énfasis en la expresión, al principio no era así, en el argumento del divorcio, indicando que el divorcio fue una legislación necesaria porque los seres humanos, nosotros, por la dureza de nuestro corazón, por las malas decisiones, por alejar nuestro corazón del Señor, por tomar decisiones carnales y mundanas, no guiadas por Dios, porque nosotros los seres humanos no hemos podido cumplir el ideal de un matrimonio que es para toda la vida, entre un hombre y una mujer. El matrimonio no es mandato, el divorcio. Gracias. El divorcio no es mandato. El divorcio fue una excepción por una condición específica. En segundo lugar, Moisés dio las bases para el divorcio debido a las condiciones que prevalecían en ese momento, en ese contexto.
Tomó en cuenta todas las condiciones sociales, todo lo que estaba pasando, la actitud hacia las mujeres, y por consiguiente las leyes tenían como propósito proteger a la mujer de un tratamiento cruel de parte de su marido. Concluimos, y tenemos que sacar una aplicación para nuestras vidas, hermanos. ¿De qué nos sirve pasar por todo esto y aprender de Shammai y de Hillel y del contexto? ¿De qué nos sirve si usted y yo no nos llevamos para nuestros hogares alguna aplicación de enseñanza para nosotros, pero también para instruirle a aquellos que están detrás de nosotros? El primer elemento que tenemos que entender es que el diseño de Dios para el matrimonio es permanente. Ese es el diseño de Dios. No tomemos lo que hizo Moisés en Deuteronomio 24 o lo que están argumentando acá los fariseos en Mateo 19, no lo tomemos como una herramienta de justificación de querer destruir algo que Dios diseñó como algo permanente. El diseño del matrimonio por parte de Dios es permanente. El divorcio fracasa, mi querido hermano, fracasa cuando la pareja no logra adaptarse a esa relación interpersonal. Cuando no logra, cuando no puede, de tal manera que no pueden vivir en armonía y amor. Ahora, aquí tendríamos que abrir un tema de matrimonio para hablar de este punto solamente. ¿Cuáles son aquellas cosas que el matrimonio, cuando toma la decisión de casarse, debe procurar cada día de su vida? Y muchos lo ejemplificaron como un jardín que si usted no lo riega, ¿qué sucede con el jardín? Se echa a perder, no sirve. Al jardín hay que colocarle su abono, su composta, hay que regarlo. Hay que dejar que le pegue el sol. Habrá momentos donde el sol es muy fuerte y se tentará a secar, pero tenemos que volver a poner abono, tenemos que volver a colocar agua, tenemos que dejar que la flor salga, darle el proceso de tiempo necesario al cultivo. El matrimonio es un ejercicio de dos yugos, ¿se acuerda? Cada uno toma y vamos juntos a la misma dirección, remando y avanzando. Mis queridos hermanos casados, trabajemos por nuestros matrimonios. Cumplamos el diseño de Dios. Un diseño de amor, de respeto, de comprensión, de renuncia, de perdón, de sumisión. Y quiero que lea esta última frase que para mí es muy importante. Buscando que el centro del matrimonio no es la autosatisfacción, sino que sea la glorificación del Señor. Cuando juntos apuntamos en la dirección correcta, mi querido hermano, le aseguro que un montón de escamas se caen del pez, se caen muchas. Pero cuando no entendemos que el matrimonio no es para mi autosatisfacción, dame, y no entendemos que es para que juntos construyamos la glorificación del Señor, las cosas cambian totalmente. Mis queridos hermanos solteros, va a decir, y yo estuve aquí una hora sentado y me habló del divorcio y soy soltero y tengo 15 años, tengo 14, tengo 17, tengo 21, Mi querido hermano soltero, busca bajo los principios de la palabra de Dios tomar una decisión sabia a la hora de elegir una pareja. Recuerda, el matrimonio es para toda la vida. No es un juego, es una gran responsabilidad. Que el Señor bendiga su palabra y nos anime a usted y a mí a poder seguir construyendo matrimonios que glorifiquen al Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo juntos, Señor. Bendice tu palabra, tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Padre, para que la enseñanza de tu palabra no sea solo conocimiento agregado, sino que moldee nuestro corazón para vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quedamos despedidos, ¿verdad? Dios les bendiga. Bendiciones. Que estén muy bien.